Los Apóstoles capítulo 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Amén. Hay una palabra que no nos gusta, pero que a veces es necesaria para nuestra vida, que es la palabra prohibir. A veces nos choca, ¿no? Cuando escuchamos está prohibido, por ejemplo, sacar los brazos por la ventanilla cuando uno va en el colectivo o en el tren. Está prohibido escupir, está prohibido fumar si es una saga. Generalmente, bueno, ahora no tanto, gracias a Dios la gente se está acostumbrando a que los que son fumadores que salgan afuera, pero antes había que poner carteles, ¿no? Está prohibido usar celulares en los bancos. Vieron que hay un cartelito ahí que... Yo quería leer, esto está sacado del diccionario, las diferentes acepciones que tiene esta palabra. Sí, tiene muchas acepciones. Dice, prohibir es impedir, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos impedidos de, o está prohibido de algo que no podemos hacer, y muchas veces, aunque no lo sabemos, es por nuestro bien. También es vedar, está vedado, está cerrado. Inhabilitar, está prohibido. Por ejemplo, a veces hay calles que están inhabilitadas, que no se pueden circular porque tienen pozos o porque no está terminada. Entonces hay un cartel que dice prohibido circular, porque si circulamos podemos nosotros accidentarnos, ¿no? Está prohibido excluir. Esto tiene que ver a veces con lo que es la diferenciación de personas. Hay lugares que clasifican a las personas, ¿no? Y hay lugares que está prohibido excluir, es decir, que lo importante es incluir, no excluir. Está prohibido, por ejemplo, suprimir, quitar, anular, mandar, etc. Es muchas las acepciones. Pero nosotros sabemos desde chico cuando las cosas son buenas y son malas, aunque no las entendemos. Decía la otra vez que a veces un chico no sabe que detrás de un enchufe hay corriente, hasta que mete el otro enchufe. A veces no sabemos que hay ciertas cosas que son peligrosas para nosotros. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa cuando Dios prohíbe ciertas acciones que aparentemente son buenas, pero que no son oportunas para el momento? Esto es algo muy diferente. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser si Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura? Sin embargo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo les prohibió entrar a Asia a predicar la palabra. Por eso vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, y en el versículo 6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fueron prohibidos por el Espíritu Santo hablar en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Si en dos lugares no pudieron, ni en Asia ni en Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para anunciarme el Evangelio. Esto lo dice Lucas, por eso habla en plural, ¿no? Cuando escribe Lucas dice,
cuando recibimos la señal de este varón que dijo en visión, pasa a Macedonia, fuimos. Es decir, que no avanzaron hasta que Dios les dijo, vayan. Y a veces nosotros podemos equivocarnos aún haciendo cosas buenas, pero que no es el momento ni que es la ocasión. Por eso hay una diferencia entre obrar con los impulsos que obrar bajo la voluntad de Dios. Y esto se percibe solamente cuando estamos en comunión con Dios. La comunión con Dios se ejerce en la medida que yo cultivo una amistad con Él. Si yo todos los días trato de buscar espacios en mi vida para tener comunión con Dios, me voy a ser sensible a la voz del Espíritu Santo y voy a poder captar si realmente lo que tengo que hacer es o no la voluntad de Dios. A veces hasta cosas ordinarias y muy sencillas. Por ahí tenemos que ir de compras al almacén, al supermercado, o ir a pagar un servicio, y son cosas que hay que hacerlas, porque no podemos detener la marcha de las necesidades ni pagar las obligaciones, dejar pagar las obligaciones, pero por ahí no es el momento. No sé si a ustedes les habrá pasado que a veces tenían que salir y sintieron adentro algo que decía no, por ahora no. Es como que uno percibe adentro de su ser que hay una voz que le dice todavía no es el momento. Y esto es algo que nosotros tenemos que ejercitarlo, porque como somos impacientes por naturaleza y queremos ya las cosas, a veces pensamos que podemos hacer el bien, pero nos estamos equivocando. Entonces, esto es claro. Por eso Pablo dice en Corintios que el hombre natural, el ser humano natural que no conoce las cosas del Espíritu, moverse en el Espíritu es locura. A veces es bueno decir no que decir sí para cumplir con la otra persona. A veces somos invitados, por ejemplo, a reuniones que no son buenas. Usted dirá, bueno, pero hay reuniones que son familiares, por ejemplo. Y sí, porque Dios ama a la familia y nos quiere la familia. Y tenemos que ser luz en medio de la familia. Pero ¿qué pasa cuando hay reuniones que son frívolas, que solamente se hablan palabras huecas? Vieron que hay lugares que uno va y dice, pero ¿para qué vine? Si acá no me edifica, al contrario, me pongo mal. Y eso se llama preservarse. A veces tenemos que usar el sentido común y decir aquello que me hace bien y aquello que me hace mal en la vida espiritual. A veces podemos pecar por antipáticos y la gente dice, qué raros que son, no participan de ciertas reuniones. A mí me gustan las fiestas y creo que a ustedes también, pero hay fiestas y fiestas, ¿no? Es decir, no es lo mismo una fiesta familiar que se puede celebrar en paz, que se puede compartir cosas, momentos, y fiestas que son alocadas, que terminan siendo destructivas. No es lo mismo, por ejemplo, pasar un rato con una distracción sana y constructiva, que esto sobre todo para los jóvenes y no tan jóvenes, que estar cegados por juegos que son destructivos. Ayer escuchaba un comentario en el noticiero sobre un juego que circuló mucho en internet, que ustedes habrán escuchado, que se llama La Ballena Azul, que es un juego que fue construido y por programadores para destruir vidas. Y hubo intentos de suicidios y hubo suicidios de personas que seguían este juego, y era macabro la forma que está presentado, de cómo llegaba a adolescentes a marcarse el cuerpo a través de desafíos. Y uno dice, acá detrás de esto está la obra del diablo, porque el diablo viene para destruir y para matar. Muchas veces vemos programas de televisión y tenemos que tener el discernimiento de decir, la apago o cambio de canal, porque esto no me edifica. Es decir, el Espíritu Santo me está prohibiendo, me está diciendo, por acá no.
porque por ahí esta novela, esta película, tiene escenas que me hacen mal, me perturban. ¿A quién no le gusta ver alguna película, por ejemplo? No está mal verlas. No está mal incluso ver algo entretenido en televisión. Pero siempre, como cristianos, tenemos que tener el discernimiento y la percepción para decir, hasta acá llego. Cambio de canal. Y si no hay nada para mí, apago. ¿No? Es decir, vivimos permanentemente en puertas que se nos abren para poder entrar o no entrar. Estamos nosotros en que agarremos la manija y la abramos. Por eso la palabra es clara. Ellos tenían que llevar un mensaje, pero el Espíritu Santo les prohibió. Uno dirá, pero ¿por qué les prohibió predicar la palabra? Porque no era el momento. Porque si vemos el contexto del pasaje, usted lo lee en su casa, del 11 en adelante, ellos tenían que ir a otro lugar. Ellos tenían que ir a predicar a otro lugar. Y fíjense en cómo fue. Vamos a ir a desmenuzar un poquito la palabra. Versículo 11 dice que zarpando pues a Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis. Son todos nombres griegos, por eso son medio raros, ¿no? Y allí en Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Acá me detengo. La visión que tuvo Pablo era de un varón que era de Macedonia. El primer lugar que ellos visitaron fue Filipos. En Filipos, si usted lee el pasaje en su casa, dice que ellos hicieron un acto de liberación. Había una mujer que tenía espíritu de adivinación, una divina, y Pablo la liberó de ese espíritu en el nombre de Jesús. Dice que esa mujer le daba ganancia a sus amos, y como le daba ganancia, terminaron Pablo y Silas presos en la cárcel. Es decir, por hacer un acto de bien, de sanar a una persona de un espíritu endemoniado, terminaron ellos presos. Ahora, como ellos tenían el Espíritu Santo en su corazón, no se quejaron, sino que alababan a Dios. Los presos oían cuando cantaban, hubo un terremoto, se abrieron las puertas, y el carcelero de Filipo, cuando vio que estaban todos ahí con peligro de fuga, dice que se quiso quitar la vida, porque se jugaba el puesto. El carcelero que no cumplía la misión de cuidar la cárcel, lo podían matar. Y entonces Pablo se acerca y le dice, no te hagas daño, estamos todos vivos, estamos acá, nadie se escapó. Entonces el hombre dice que fue tanto la conmoción que él vivió, que aceptó al Señor él y su casa y fueron bautizados. Y fíjense en que a través de un hecho que era, entre comillas, un hecho dramático, se convirtió en bendición. Porque fueron presos injustamente por predicar el Evangelio, pero en la cárcel se convirtió un hombre. Ese hombre se salvó toda la familia, fueron todos bautizados. Y como si todo fuera poco, como dicen los vendedores, conoció a una mujer llamada Lidia, Pablo, donde ella vendía púrpura, es decir, vendía ropa muy fina, de púrpura, ¿no? Y esta mujer se dio su casa para que se predique la palabra de Dios. El combo completo, la conversión de un carcelero, su familia, una mujer llamada Lidia, que se dio su casa para que la palabra se predique. Todo por obedecer al Espíritu Santo, pero esperar el momento para entrar en ese lugar que era Macedonia, en Filipo, y predicar la palabra. Si iban para Asia, no se iba a cumplir lo que se tenía que cumplir. Y a veces nosotros cuando rumbeamos para el lugar equivocado, no pasan las cosas como tienen que pasar. El refrán popular dice, me levanté con el pie izquierdo, me hubiese quedado en la cama y ganaba plata, dice, ¿no? Porque a veces nos levantamos y nos va todo mal ese día. Ahora, pregunto, ¿nos va mal porque sí? Y si nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios permite que aún una hoja caiga en el piso y Él sabe por qué cae, ¿por qué a veces permite que a nosotros nos vaya todo mal? La pregunta sería, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios?
Pero estoy hablando de cosas comunes. Yo no tengo que preguntar a Dios si es su voluntad que trabaje cuando yo estoy trabajando, porque es obvio que tengo que ir a trabajar, porque la palabra de Dios dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo no tengo que preguntarle eso a Dios. Pero sí podría preguntarle a Dios cuando voy a una entrevista laboral si ese trabajo es bueno para mí, que es muy diferente. Porque cuando hay necesidad uno se puede equivocar y puede ser empleado en un lugar que no es el justo. ¿Cuántas veces fuimos empleados en un lugar que estábamos contentos, pero Dios no quería ese lugar, y después nos pasaron un montón de cosas y dijimos, menos mal que salí de ese lugar, porque me metí en donde no me llamaron? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces uno se ha casado con la persona equivocada? ¿O ha tenido un novio o una novia que no era la voluntad de Dios? Por eso dice la palabra que ¿dónde está la voluntad de Dios? En la misma palabra. Si la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual, porque te vas a casar con una persona que no es cristiana. Si la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual, porque vas a tener un socio o una socia en el trabajo que no es cristiano. Es decir, hay cosas que son obvias, pero que están escritas, que no tengo por qué yo tergiversarlas. Por eso a veces el Espíritu Santo te prohíbe, primero por la palabra. Si la palabra te dice que esto es malo para vos, obedecelo. Estamos siguiendo Josué, ¿no? La gran novela, el boom del momento. Y menos mal que es una novela que trata de ser fiel a la palabra. Y ahí estamos viendo una parte donde conquista Jericó, y Acán, que era uno de los líderes ambicioso, él y su familia quieren guardarse el botín de lo que habían conquistado. Y Dios le dice a Josué que todo lo que iban a conquistar, todo el oro, toda la plata, iba a ser consagrado a Dios, pero que ellos no podían usarlo para sus cosas personales, porque era anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, algo que está separado, que no puede contaminarse. Fuerte. La ambición de Acán lo lleva, según la palabra del libro de Josué, a guardarse esas cosas. Como quedarse con un vuelto. Uno dice, me voy a guardar esto que no me corresponde, pero me lo voy a guardar. Qué lindo cuando hay gente honesta que encuentra plata y sabe que es de alguien porque vio que la billetera tiene nombre, apellido y dirección y se la entrega, ¿no? Hay de eso. Pero hay gente que dice, bueno, no importa, tal, ¿no? O te venden algo trucho de la calle que es así, es robado, y lo pago 20 pesos, y yo sé que en la casa está 100, y bueno, pero si no lo compro yo, lo va a comprar el otro. Pero yo no tengo que comprarlo. Que lo compre otro es su problema. Porque todas las cosas de izquierda, todas las cosas que vienen mal, como decía mi abuela, el dinero mal habido es un dinero indebido. Sabia, ¿no? El dinero mal habido es un dinero indebido. Entonces todo lo que viene torcido, directamente hay que rechazarlo, por más barato que sea. A mí me gusta, y mi esposo sabe, comprar las cosas aunque me cueste con papeles, porque sé el origen. ¿Se entiende? No hace falta que el Espíritu Santo baje y me diga, José Luis, ese celular es trucho. Y ese celular no tiene que sonar tampoco tan seguido. Apagarlo. Porque yo sé que alguien se lo sustrajeron. Hay muchas casas de celulares que venden por ahí, negocios, que venden celulares que otros se lo robaron. Y es tan cómplice el que roba como el que se lo compra. Esto es para ahí es fuerte, pero tenemos que saberlo. Porque alguien perdió ese valor y lo vendió por 2 pesos quizás para consumir droga.
y yo voy y lo compro, estoy entrando en esa cadena de delito. Por eso el Espíritu Santo habla de muchas formas. Primero te habla en el corazón, la conciencia. Cuando algo no te deja bien, no te deja bien. No te deja bien y no hay que hacerlo. Hay que repararlo. Cuando uno se arrepiente, Dios te perdona, se olvida y escribe con vos una página nueva. Pero tenés que arrepentirte. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Ahora que yo quería agregar esto que pasó ahora a través de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley 2x1 de los genocidas de la lesa humanidad. La sociedad está indignada porque no puede haber perdón y reconciliación si no hay arrepentimiento. Ellos no se arrepienten de lo que hicieron. Ellos, para ellos está todo bien. Desaparecer a 30.000 personas para ellos fue normal. Entonces rechazamos como iglesia y como sociedad ese tipo de 2x1, porque la persona que las hizo las tiene que pagar, y si se arrepiente es otra cosa. Es como si tu esposo, tu esposa o un ser querido te lastima y dice, yo lo hice bien, yo estoy consciente que lo que te hice te lo merecías, y vos sabes que no es así. Entonces, ¿qué te voy a perdonar si para vos está todo bien? Por eso tiene que ver esto con la conciencia. El problema no es el pecado, caemos como pecadores. El problema es que cuando caemos nos levantamos, pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. ¿Se entiende? No estaba mal predicar la palabra en Asia, pero no era el momento, Pablo. Porque en Filipo, en Macedonia, tengo mucho para usarte para tu vida. A veces cuando nos dejamos guiar por la mano de Dios, es como un niño. Por eso dice David en el Salmo, mi alma está como un niño destetado. ¿Sabe que un niño destetado es el niño más feliz? Porque una que destetado quiere decir que ya tomó el pecho, que ya comió, que está ahí en el regazo de su mamá, satisfecho, con la pancita llena, y tiene acá un poquito de leche que incluso devuelve porque está pipón. El niño no tiene que pensar que tiene que pagar ni impuestos, ni que tiene que pagar la luz, ni que tiene que ir al supermercado, porque es un bebé. No tiene, en su mundo no cabe la responsabilidad. En su mundo está solamente ser alimentado. Esto es lo que siente David en el Salmo: como un niño destetado está mi alma, porque confía en ti, Jehová. Y cuando nosotros confiamos en Él, nos ponemos en su regazo, Él nos cuida, nos alimenta, nos da de su amor y nos lleva por senderos y nos abre puertas por lugares que jamás hubiésemos pensado. Ahora, cuando queremos hacer nuestra voluntad sin consultarle a Dios, agárrate, Catalina, porque no te va a ir bien. Porque vas a andar de tumbo en tumbo. A veces pasa, ¿no? Hay gente que nos pega una. Nos pega una. Nos pega en el noviazgo, nos pega en el trabajo, nos pega... Y vos decís, es buena persona, pero tiene una desgracia. ¿Será así? ¿O no será que toda su vida fue edificada en su voluntad y no en la voluntad de Dios? Porque saben que el pecado más grave, ¿cuál es? Es el amor propio. Es la soberbia, es la autosuficiencia. Yo puedo. Y vuelve a aconsejar y dice, yo ya lo sé eso, no hace falta que me lo diga. Casi es Dios. ¿Para qué voy a consultar a Dios si la que tengo delante es Dios? No es así. No es así. Cuando somos moldeados, cuando somos guiados por Dios, cuando somos humildes, Él trabaja en nosotros. Por eso en la debilidad está la fortaleza. Cuando vos te sentís débil, que decís, no, yo no puedo solo, Señor, pero con vos sí puedo. Porque contigo todo lo puedo. Con mi Dios, asaltaré los muros, dice la palabra. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Con mi Dios todo lo puedo. Amén. Amén. Entonces, terminando,
yo quería compartirles esto, que a mí me impactó esta mañana. El Espíritu Santo a veces nos va a prohibir cosas, pero no porque no quiere esas cosas, sino porque no es el momento. No es el momento. Una vez leyendo la vida de cantante conocido cristiano Marcos Witt, todos lo conocemos, Marcos Witt, ¿no? Dice que cuando él empezó de jovencito a tocar el piano y componer para Dios canciones, su voz, su estilo musical empezó a trascender y lo querían invitar de muchos lugares. Como toda persona que tiene talentos, hay mucha gente que quiere hacer brillar ese talento. Y Dios tuvo un trato con él. Él tuvo que empezar a orar y empezar a buscar de Dios. Dice que oraba y buscaba de Dios, y hasta que no sentía paz no iba a tal lugar, por más que le ofrecían mucho dinero y le daban la posibilidad hasta que lo vayan a buscar y todo en un mejor auto. Pero decía, yo no tengo paz, y si ese lugar no me da paz, yo no voy. Y es difícil cuando uno empieza a ser famoso, cuando uno empieza a ser llamado de muchos lugares. Pasa también en nuestra vida, cuando somos valorizados por lo que somos, porque tenemos ya experiencia, podemos caer en el riesgo. Por eso el que más sube, la caída puede ser más fuerte. Siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que tratar de velar y decir, Señor, por más que yo lo que hago bien, es tu voluntad. Nunca dormirnos en los laureles, decir, ya está, ya la hice, estoy de vuelta, porque siempre hay cosas que aprender. Siempre hay cosas que aprender. Para mí, lo más importante es esto, que la vida es un aprendizaje permanente. Y hasta que yo esté en la presencia del Señor, voy a estar en la escuela de la vida, aprendiendo y aprendiendo. Y el Espíritu Santo es un gran maestro. El Espíritu Santo es el que te guía, el que te dice, por acá es. No vayas a ese lugar. No, Señor, no pasa nada. No pasa nada hasta que pase. Una vez, me acuerdo que yo vengo de familia muy familiera. Ustedes me han escuchado varias veces hablar de que vengo de familia italiana, que los italianos son de reunirse, qué sé yo. Y había una reunión, venía un pariente de Italia, y yo sabía que no era un momento importante en la vida de la familia. Y le digo a mi papá, ¿por qué no nos quedamos en casa? Yo era muy nuevo en la fe, tenía 19 años, 20 años, pero percibía que iba a ser una reunión que no iba a ser de bendición. Y mi papá me dice, no, tenemos que ir porque está el tío y están todos, qué sé yo. Digo, pero me parece que algo no va a salir bien. Pero yo como a pesar de que tenía 19 años, le obedecí a mi papá y digo, bueno, vamos. Y nos fuimos. La reunión era un asado. Fue un 1 de mayo, no me olvido más. Y en medio de la reunión empezaron a discutir dos personas de la familia que tenían pica, ¿vieron? Porque siempre hay alguien que tiene pica. Lo que empezó con un hermoso asado, terminó con una pelea que ni el loro se salvó. Yo creo que ahí el que estaba en pie fue atacado. Yo sin comerla ni beberla me decían, ni mires vos, ni opines. Y yo no dije nada. Porque estaba tan caliente el asunto que metías el dedo y te quemabas. Esa carne nos costó a todos digerirla, nos quedó acá atragantada. Y yo ahí aprendí, me acuerdo que me gustaban mucho los proverbios, hasta ahora me proverbio. Y decía el libro de los proverbios, mejor un pan con paz, un pan duro con paz, que manjar con violencia. Algo así, ¿no? Con turbación. El asado estaba lo mejor, pero era un asado con turbulencia. ¿Para qué? Me hubiese quedado en casa con mi papá tomando unos mates. Pero a mí me avisó el Señor. Yo sentía por dentro que esa reunión
iba a ser para mal. Y usted dirá, ¿y qué de malo tiene una reunión familiar? No, pero no había que ir. No había que ir. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos advierte por ciertas situaciones. Dios nos habla, Dios manda ángeles. En 1995, 96, me acuerdo porque yo entré a trabajar en el colegio en 1994. En el 96, segundo año de colegio, mis hijos eran chiquitos. Y entonces en Navidad les quise regalar un bote. Esos botes vieron que lo inflas, te subís arriba. Y lo llevamos al río acá. Y puse a 3 de mis hijos ahí adentro del bote conmigo y una caña de pescar. Y saben que aparecieron 2 o 3 chicos ahí en la playa. El bote ya estaba en el agua y los chicos me tiraban para la playa. Eran chicos como vos. ¿Cuántos años tenés vos? 10. Sí, 8 o 10 años. Estaban ahí en el agua, eran 2 o 3 chicos que aparecieron de la nada y nos tiraban el bote como diciendo no se metan al río. Y yo los corrí, agarré el río y me digo, chicos, salgan acá, que quiere ir con... Y los saqué corriendo. Me quedé en el bote con mis hijos y de pronto bajó la marea del río, bajó así y nos chupó hasta el canal. En segundos parecían esos envases de gaseosa vacíos que vos lo pones en el agua y se lo lleva a la corriente. Así nos chupó. Casi nos ahogamos esa noche porque estábamos en el canal que es profundo, el canal del Río de la Plata. Pero no me olvido más las caras de esos chicos cuando me decían, con la mirada solamente, como decir, no se meta. Yo hasta hoy pienso que fueron angelitos de Dios, que me estaban alertando del peligro. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos como la mula, duro. Y ahí aprendí una gran lección, que la boca de los niños, de los que maman, fundaste fortalezas. Los chicos te hablan, los chicos te advierten, los chicos te dicen, por acá no. Por eso los niños y aún los animales tienen una sensibilidad que nosotros no tenemos. ¿Se acuerdan de la mula de Balaam? Dios le habló por la mula, porque se empacó la mula y no quiso avanzar, y Balaam quería que avance, y Dios estaba ahí adelante con un ángel, se le apareció y él no la vio y era un profeta de Dios y la mula lo vio. A veces los animales perciben cosas. Hace poco con mi esposa fuimos a hablar a una casa que nos pidieron oración, ¿verdad? La parejita nos dicen, pastor, oren por la casa, porque en la casa hay espíritus. ¿Y cómo se dieron cuenta que hay espíritus? Porque el gato, estamos en la cama con mi señora y el gato, que siempre se mete bajo la cama, empezó a caminar para atrás, como así asustado. Como que algo de adentro de la cama, y nunca vi un gato que se encorraba así, caminaba para atrás y salió para atrás corriendo. Y oramos, y hubo liberación y el Señor obró en esa casa, pero por un animalito percibieron que había en el ambiente algo espiritual que estaba afectando ese lugar. Por eso las criaturas que Dios las puso con un propósito también. No es porque los chicos tienen sensibilidad porque ven cosas que nosotros no vemos, porque nosotros estamos preocupados porque tenemos que enfrentar cosas, pagar deudas, ir de compra, y la mente está tan ocupada que no es una mente virgen la nuestra, es una mente muy cargada de cosas. Los niños son puros, ellos perciben, y Dios te puede hablar por los chicos, te puede hablar por un animal, te puede hablar por los hechos, te habla de muchas formas. Las antenitas hay que tenerlas bien paradas. Por eso cuando Dios te dice por acá no,
y sentís que no hay paz en tu corazón, no avances. No avances. Termino con esto, un testimonio que me pasó a mí. Yo estaba trabajando, había empezado a trabajar en el colegio, mi sueldo era muy bajo, y había un programa de un periodista que todavía hoy sigue estando, pero en esa época era mucho más de chimento que de ahora. Y entonces buscaban a veces a un cura, un rabino, un pastor, para entrar en debate, porque se armaba cada lío, no eran debates, eran líos, porque el programa vendía por los líos. Cuando más lío había, ¿no? Y me llaman por teléfono a través de un amigo que le dio mi teléfono. Me dicen, la producción del Canal 2 de América, del programa de fulano de tal, me gustaría, pastor, que vaya. ¿Y cuál es el tema? Le digo, esto y esto. ¿Me espera un poquito? Llámame dentro de media hora. Pero mire que se va a grabar a las 12, no importa, llámame dentro de media hora. ¿Hay tiempo? Sí. Me fui a orar. Yo sentía que no tenía que ir a ese lugar, porque me iba a exponer primeramente en una especie de debate que era solamente para hacer el ridículo, aunque el pago era muy importante. Casi era todo un sueldo de un mes. Por decir un par de palabras, aparecer en cámara y pelear con las otras personas desde el punto de vista de la fe. Pero estaba hecho con un sentido macabro, no es que querían escuchar palabra de Dios, sino querían hacerme pisar el palito. Y yo sentí que no tenía que ir. Me vuelve a llamar, digo, no voy a ir. ¿Y por qué? Y les doy mis razones, digo, siento que no tengo que ir. Y me dice un amigo que no era creyente, le comento, me dice, pero loco, me dice así, me dice, loco, dice, por esa plata, yo bailo, si tengo que bailar. Y bueno, anda a bailar vos. A mí el que me va a hacer bailar va a ser el diablo, no vos. Bueno, me acuerdo que me cargaron, se reían, qué sé yo. Pero nunca me arrepentí de no haber ido. Estamos expuestos permanentemente a las tentaciones. Por eso, cuando tenés duda, andá a la oración. Cerrate en tu cuarto, ponete de rodillas y decís, Señor, ¿es tu voluntad esto? Dios te va a contestar. Y muchas veces te va a decir no. Bueno, si no es no, no. Y si es sí, vas a sentir paz. Porque donde está la paz, está Dios. Amén. Oramos. Amén. Padre, te pedimos que nos bendigas y podamos entender y discernir tu voluntad a través de esta palabra. Cuando Pablo y Silas tuvo oportunidad de ir a predicar a Asia, a un lugar tan importante de llevar el mensaje, y sin embargo leíamos que el Espíritu se lo prohibió. A veces, Señor, vamos a sentir que nos prohíbes hacer ciertas cosas por nuestro bien, porque tú nos amas tanto que no quieres que cometamos errores, que nos equivoquemos, que obremos mal, Señor. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, porque hoy la sociedad llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Los valores, Señor, están tergiversados, cambiados. Los valores, Señor, están totalmente distorsionados en nuestro mundo. Pero nosotros no somos el mundo, somos luz en el mundo, pero nuestro reino es otro reino, Señor. Nuestros principios y nuestros valores son otros valores. Por eso ayúdanos, Señor, a discernir y a rechazar toda tentación que viene del maligno. Por más buena que aparezca, por más oportuna que sea para nuestra vida. Danos, Señor, la autoridad espiritual para poder, Señor, rechazar toda seducción diabólica y descubrir tu voluntad por dónde transitar, Señor. Somos seres humanos, nos equivocamos, a veces somos peor que la mula, somos duros de servicio, pero tú nos amas, Señor. Amén. Por eso públicamente te quiero pedir perdón por las veces que hemos fallado por hacer nuestra voluntad. El Salmo 133 dice, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios.
tu buen espíritu nos guíe por senda de rectitud. Por eso, Señor, que tu buen espíritu nos guíe en esta noche, Señor, por senda de rectitud. sí, Señor. Amén, Señor. Amén.